obviamente pues aquí en el poco tiempo que tenemos nos disponemos a servirle, a hacer un poquito para la obra de Dios, un poquito de lo que realmente Él se merece, y es adorarle verdaderamente. Vamos a estar entrando ya en detalle sobre la palabra, y yo quiero que prestemos mucha atención, porque cada mensaje nos trae o nos lleva a una reflexión a cada uno de nosotros, y así podemos aprender de la palabra de Dios, de lo que dice su palabra, no de lo que dice el predicador, sino que el predicador trata de transmitir un poco de lo que la palabra nos quiere hablar y nos quiere decir a nosotros. Vamos a estar tomando el libro de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 8. Vamos a estar leyendo del versículo 1 del capítulo 8 hasta el 9. Y dice su palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y la iglesia dice amén. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Gloria a Dios. Verso 2. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Versículo 4 dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Vamos a hacer una pausa ahí. Primeramente, según la palabra, dice que aquel pueblo de Israel estaba tomando por ejemplo a los hijos de Samuel. Y es muy importante por eso el ejemplo, nosotros como padres de familia. ¿Cuánto no más como un líder, por lo menos como un pastor, un pastorado que tiene a cargo una iglesia, un ministerio? ¿Cuánto no más ese hombre tiene que ser ejemplo para un pueblo? Aquí parece ser que los hijos de Samuel se desviaron y comenzaron a hacer las cosas en contra de la voluntad de Dios, a tal punto de que el pueblo confronta al padre, a Samuel, y le dice que los hijos andan en desobediencia, por tanto ellos no quieren ser guiados por los hijos. Y como obviamente a esa altura ya Samuel había envejecido, ya le quedaban pocas fuerzas, porque Samuel era el profeta que se comunicaba directamente con Dios, y a través de Samuel Dios le hablaba al pueblo. Ese es un punto muy importante que debemos de tomar en cuenta nosotros a veces como padres de familia, el ejemplo que estamos dando, que obviamente tiene que ver mucho en los resultados de nuestros hijos. Vamos a seguir leyendo. Dice, quedamos en el versículo 5, continuamos en el 6, dice: pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. Otra pausa ahí. Dice la palabra de Dios
según hablando directamente Jehová con Samuel, aquí explica Jehová, no siempre fue la voluntad de Dios que realmente alguien reinara por nosotros en esta tierra. Aquí está siendo claro, hablando Dios directamente con Samuel, porque dice, era Jehová que hablaba a Samuel y Samuel hablaba hacia el pueblo para que el pueblo hiciera la voluntad de Dios. Pero este pueblo dice que clamaba y quería un rey, y es ahí donde comienza el inicio del pueblo de Dios. Escuchen, del pueblo de Dios, porque la Biblia explica que el pueblo le pide un rey como tenían las otras naciones. Quiere decir que las otras naciones tenían rey, pero el pueblo de Dios no tenía rey. Y eso nos da una gran explicación. El pueblo de Dios, el rey de reyes y señor de señores del pueblo de Dios, tiene que ser solamente Él. Aún que debemos de ser respetuosos con todas las leyes terrenales. Y es una manera de que Dios muestra cómo Él nos da también el libre albedrío. Miren, aunque no es la voluntad de Dios, pero Dios permite que haya un rey. Y es así como Dios le dice a Samuel que lo escuche al pueblo. Él permite, Él da el permiso. Y le aclara que no es a Samuel que han desechado, sino que han desechado a Dios. Es un punto muy importante. Cuando realmente nosotros nos apartamos y realmente hacemos lo que queremos nosotros en nuestra vida, es a Dios quien estamos desechando de nuestra vida. Es a Él que lo apartamos de nuestra vida. Y dejamos que el mal gobierne nuestra vida. En el caso, pues ya sabemos, no estamos hablando de los reyes, de los presidentes, que aunque muchos son impuestos o son permitidos por Dios, no siempre así fue la voluntad de Dios. Un ejemplo, si realmente todo el mundo viviera bajo la voluntad de Dios, si todo Nicaragua, toda Centroamérica, el continente europeo y todos los continentes vivieran bajo la voluntad de Dios, cada uno de nosotros, ¿ustedes creen que habrían guerras? ¿Ustedes creen que habrían tantas diferencias entre naciones y conflictos entre todas las naciones? Y esto que estoy aclarando, lo estoy explicando en una interrogatoria que hace Pilato allá en San Juan capítulo 18 verso 36. Interroga a Jesús y le está pidiendo aclaración. Jesús le aclara a Pilato y le dice: mi reino no es de este mundo. Y le dice: si mi reino fuera de este mundo, tuviera millares aquí peleando por mí. Fueron palabras de Jesús. Y es así como nosotros confirmamos y nos damos cuenta que realmente todo este sistema global de la tierra, de los planetas, de los países, las naciones, no es Dios quien gobierna. Obviamente sí hay leyes, constituciones que debemos de respetar, de seguir y ser ejemplo, pero no siempre fue así. Dios quiso realmente ser Él directamente el que gobernara nuestra vida, y debe de ser así. El pueblo de Dios debe ser gobernado, dirigido por Dios, bajo la voluntad de Dios. Vamos a seguir leyendo. Quedamos en el versículo, vamos a seguir desde el 7. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine. Escuchen esta palabra, son palabras de Jehová hablando a Samuel, diciéndole lo que Dios realmente estaba viendo, lo que el pueblo estaba haciendo, que realmente lo estaban desechando. Al pedir un rey, al pedir que alguien nos gobernara, alguien nos dirigiera, no era
a Samuel, sino que era a Dios que estaban desechando, porque Dios ya había implantado todas las reglas, los mandamientos que realmente el ser humano debía de seguir. Entonces dice el verso 18: conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Esa es la palabra de Dios.